Shut up and sit down. Bienvenidos a Triple R, mi nombre es Juan Manuel y en este caso, en esta clase, vamos a hablar sobre los turbos de geometría fija, geometría variable y supercargadores y también turbos eléctricos. Los turbos eléctricos existen, los genéricos que no sirven para nada, que son los que se venden en el Mercado Libre, eBay y demás. De hecho tengo un video hablando específicamente de los turbos eléctricos genéricos. Si lo quieren buscar, no lo subí hace mucho tiempo, así que no está muy lejos de este. Y explicamos ahí bien por qué nos sirven. Después igualmente de tomar esta clase se van a dar cuenta por qué nos sirven, pero bueno, si quieren ir más a fondo en el tema de los turbos eléctricos genéricos, ahí tienen ese video. Bueno, con el turbo pasa lo siguiente. El principio es el siguiente. Cuando nosotros tenemos un motor, tenemos cilindros que tienen un volumen determinado. Cuando el cilindro está abajo, pongámosle que entran 500 centímetros cúbicos de aire, ¿no? Hay 500 centímetros cúbicos de aire cuando el pistón está abajo. Perfecto, en el mejor de los casos va a entrar 500 centímetros cúbicos de aire. Digo el mejor de los casos, ¿por qué? Porque existe vacío cuando baja, por más grandes que sean las válvulas, entre la velocidad en que baja el pistón y cierra las válvulas y demás, y la elasticidad del aire hace que nunca haya 500 centímetros cúbicos de aire a presión atmosférica. Siempre hay 490, 480, 470, lo que sea, pero nunca termina siendo 500 centímetros cúbicos justamente por culpa de eso. Pero pongámosle que en el caso ideal entran 500 centímetros cúbicos. Eso lo mezclamos con nafta y genera, luego de la compresión, una explosión que es lo que hace que el motor tenga energía, genere energía, y eso es lo que termina después traduciéndose a torque, potencia y demás, velocidad final y obviamente aceleración y todo eso. Entonces, ¿cómo se puede hacer para aumentar el volumen de aire, ¿no? y la cantidad de combustible que le podemos meter? Bueno, en vez de 500 centímetros cúbicos hacemos uno de 600, o de 700, o de 800 y listo. Vamos a tener más aire, más nafta, que es el principio básico de donde estamos sacando la energía del motor, ¿no? Más allá de que después hay un montón de técnicas para aprovechar mejor eso, pero bueno, todo parte de quemar combustible y oxígeno. Entonces, ¿qué pasó? Dijeron, ¿y si en un motor de 500 centímetros cúbicos hacemos que entren 600 centímetros cúbicos de aire, o 700, o 650? ¿Y cómo podemos hacer? Bueno, forzamos el aire para que entre, porque así como decíamos que se genera vacío por la elasticidad del aire, también podemos meter aire a presión gracias también a la elasticidad del aire que permite comprimirlo. Entonces dijeron, bueno, ¿qué podemos hacer? Y ahí se creó el turbo, se creó el supercargador. Bueno, ¿qué pasa? Empecemos con el turbo. El turbo, la teoría del turbo es que la cantidad de aire que entra, el volumen que entra al motor, es menor que el volumen que sale por el escape. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Si el mismo aire que entra lo combustiona y después lo larga el cilindro en la fase de escape, ¿por qué va a haber más? Bueno, es porque sale caliente. Cuando el aire se calienta, cuando los gases se calientan, aumentan de tamaño. Entonces, la presión que sale por el caño de escape es mayor que la presión que entra por el múltiple de admisión. Entonces dijeron, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner una turbina que es como si fuese un ventilador, para el que no
tiene bien visto lo que es una turbina, es como meter un ventilador dentro del caño de escape. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a girar. Si ahí ponemos un eje y ponemos otro ventilador en la entrada, en la admisión, este va a hacer que a través del eje haga girar el otro ventilador. Pero como los gases de escape tienen una energía superior porque el caudal es mayor, va a hacer que gire mucho más rápido de lo que giraría simplemente haciéndolo girar por la admisión. ¿Y eso qué va a pasar? ¿Qué va a hacer? Va a hacer que comprima el aire. A partir de la turbina, el aire va a empezar a comprimirse para querer entrar a presión dentro del motor. Entonces, en un motor de 500 centímetros cúbicos, en un cilindro de 500 centímetros cúbicos, si es de 4 cilindros va a ser de 2000 centímetros cúbicos, por supuesto. En vez de entrar 500 centímetros cúbicos, va a entrar 600 centímetros cúbicos, pongámosle, de aire. Eso lo mezclamos con la cantidad suficiente para que la mezcla estequiométrica de aire-combustible sea óptima, y va a funcionar como un motor de 600 centímetros cúbicos. Bueno, técnicamente sí, pero en la práctica no. ¿Y por qué no? Porque nosotros, no solo que el motor va a ser más chico y va a ser más liviano y por consecuencia va a ser más efectivo por ese lado, vamos a lograr la misma energía dentro del cilindro, pero con un motor más chico, con un pistón de carrera más corta. Más allá que después pueden haber carreras cortas y largas, de por sí, por ser más chico, con la misma arquitectura de motor, pero en una proporción más chica, sí o sí va a ser más corta. Y por ser más corta, el motor va a poder revolucionar más. ¿Por qué revoluciona más? Porque nosotros achicamos la carrera del pistón. El pistón a la misma velocidad va a poder ir más cantidad de veces. Y obviamente cada ida y vuelta genera una vuelta de cigüeñal. Entonces, si nosotros a la misma velocidad achicamos el pistón, pongámosle a la mitad, el cilindro a la mitad, va a ir el doble. Y como siempre decimos que el limitante más grande de los motores a explosión es que el pistón llega un momento que no puede ir venir más rápido. ¿Qué pasa? Si nosotros hacemos que tenga la misma energía, pero en un motor más chiquito va a revolucionar más. ¿Y qué pasa cuando revoluciona más y logramos la misma energía dentro del cilindro? Conseguimos más potencia. El torque termina siendo el mismo, pero multiplicado por la cantidad de revoluciones termina teniendo más potencia. Entonces hacemos que un motor más chico de 500 centímetros cúbicos consiga generar la misma energía que un motor de 600 centímetros cúbicos, pero que logre una potencia mayor que la de un motor de 600 centímetros cúbicos, que encima va a ser un motor más liviano porque va a ser más chico. Encima, cuando nosotros no lo exijamos, se va a comportar como un motor de 500 centímetros cúbicos, por consecuencia va a consumir menos combustible, o sea que pareciera ser todo mejor. Bueno, obviamente salvando la obviedad de que, como dice la ley de Murphy, todo lo que puede fallar tarde o temprano va a fallar, y el turbo tarde o temprano va a traer problemas, lógicamente. Y también después en otra clase vamos a hablar de aceites, pero bueno, los motores con turbo necesitan aceites sintéticos sí o sí, porque la temperatura que levanta el eje del turbo es tan alta que si usamos aceite mineral termina generando carbón y rompemos el turbo. Entonces, bueno, son todas las cosas que obviamente nosotros, al desarrollar ingenierías superiores y meter más elementos, después terminamos teniendo problemas. Pero bueno, en el caso de un motor que funciona bien y es nuevo, todo hasta ahí va a ser positivo. Ahora, ¿qué pasa? Y ahí empezamos a hablar de supercargador y geometría variable. ¿Qué pasa? ¿Todo es mejor? Bueno, hasta ahí todo es mejor. Pero tenemos un problema, que es el turbo lag. En motores que no tienen mucha potencia no pasa nada, pero cuando vamos a la competición nos trae problemas grandes. ¿Y por qué? Porque se empieza a descontrolar, se hace muy difícil de controlar un motor con turbo de altísima potencia. ¿Y por qué? Porque nosotros va a pasar que vamos a acelerar y no vamos a tener respuesta inmediata al motor, como pasa con un motor grande, que tenga la misma potencia que el motor con turbo, porque esté todo hecho gracias a tamaño de motor.
¿Y por qué? Porque hay un círculo que se tiene que generar, que nosotros aceleramos, aumenta la presión en el tubo de escape, eso transmite la presión a la admisión, que genera más presión, esa presión impulsa más todavía los gases de escape y ahí se vuelve a generar presión y ahí se termina cerrando el círculo. Eso genera que haya un delay entre que nosotros aceleramos y el vehículo acelera. Ahora, cuando nosotros andábamos en un vehículo normal, mucho no pasa porque no vamos a estar utilizando una potencia excesiva, y estoy hablando de 1000 caballos, no estoy hablando de un motor de 150 caballos. Entonces, bueno, va a generar ese pequeño delay y mucho no pasa. Se torna un poco molesto, pero bueno, mucho no pasa y termina siendo un motor que logra altas velocidades y funciona muy bien, consume mucho menos y demás. Pero ¿qué pasa? Los ingenieros dicen, pucha, esto no está bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, se creó la geometría variable. ¿Qué es la geometría variable? Bueno, para hacerlo entendible, que es lo que nosotros hacemos en este canal, hacer que la gente común pueda entender de qué se trata todo esto, es así. Si nosotros tenemos un ventilador, una paleta y le mandamos un chorro de agua con una manguera, ¿qué va a pasar? Va a girar. Ahora, si nosotros apretamos la punta de la manguera para que cerrar la cantidad de agua que puede salir, nosotros lo apretamos, ¿qué va a pasar? El caudal de agua va a ser el mismo, pero la presión va a aumentar. ¿Y qué va a pasar con la paleta? ¿Va a girar igual? No, va a girar más rápido. Bueno, con el turbo pasa eso. Cuando va a pocas revoluciones, hay poco caudal que está saliendo por el caño de escape, y entonces los ingenieros dijeron, bueno, con el mismo criterio de la manguera, si nosotros cerramos a través de unos flaps que hay dentro de la turbina, para que el caudal se afine, o sea, para que la salida se afine y haya más presión con el mismo caudal, ¿qué vamos a lograr? Bueno, vamos a lograr que a menos revoluciones el turbo ya empiece a generar energía. Bueno, entonces, perfecto, el problema de que los turbos generan energía a altas revoluciones se empieza a solucionar con eso. Pero ¿qué pasa? Y sí, se bajan 200, 300 vueltas, pero igual a bajas revoluciones seguimos teniendo problemas. Entonces los ingenieros dijeron, bueno, ¿y si nosotros utilizamos dos turbos y hacemos que un turbo funcione a muy bajas revoluciones y el otro turbo funcione a altas revoluciones? Bueno, sí. Entonces empezaron a hacer un turbo que funciona en un motor de 4 válvulas, utilizando una de las válvulas, y el otro turbo utilizando la otra válvula de escape. Entonces pusieron un turbo grande y un turbo chico con válvulas para compensar la presión, y eso lo utiliza Koenigsegg en el Gemera, por ejemplo. Y bien, funcionaba bien, pero seguían teniendo problema con el turbo lag. Y sí, se reduce un poco más todavía cuando empieza a accionar el turbo, pero en los motores chiquitos igual a bajas revoluciones seguimos teniendo problemas y el turbo lag sigue funcionando, se sigue apareciendo. Entonces dijeron, bueno, vamos a utilizar el supercargador y vamos a combinarlo con un turbo. ¿Y por qué lo vamos a combinar? Porque con el supercargador, ¿qué pasa? Nosotros ponemos una polea en el cigüeñal que va con una polea y una correa o una cadena o con engranajes, como pasa por ejemplo con la Ninja H2, a un compresor. Entonces, ¿qué va a pasar? Eso va a ser el traspaso de energía del motor al compresor es inmediata. Entonces, lo que va a pasar es que vamos a tener respuesta inmediata. Fabuloso. Pero ¿qué pasa? El motor empieza a levantar revoluciones, el supercargador empieza a comprimir cada vez más y nos revienta el motor, porque se nos va la presión a las nubes. Si nosotros queremos que comprima desde abajo y que tenga respuesta inmediata abajo, se nos va la presión a las nubes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer?
cambiar los engranajes para que la presión máxima que puede soportar el motor la logre cuando estamos a un máximo de revoluciones. Entonces, ¿qué va a pasar? Otra vez a bajas revoluciones, no tenemos nada de fuerza y seguimos con un motor chico tratando que se comporte como un motor grande, pero ahí abajo el motor grande sigue siendo mejor. Entonces vino Audi y dijo: ¿y si hacemos un supercargador con una reducción para que comprima mucho abajo y después se desacople arriba para que no reviente el motor, y lo combinamos con un turbo de geometría variable para que funcione bien arriba y hacemos un sistema combinado? ¿Qué puede pasar? Bueno, pasó que lograron un sistema de potenciación hiper recontra efectivo y que fue premiado por con todos los premios que se le puede dar a un sistema de potenciación. Y eso que fue el clásico TFSI de Audi, que además lo combina con inyección directa, que la inyección directa hace un efecto que además de poder pulverizar mejor el combustible, esto no lo vamos a hablar mucho porque después vamos a hablar en otra clase de inyección electrónica, también enfría la cámara de combustión, permite meter más presión al turbo y evitar que autodetone la mezcla por exceso de temperatura, por presión y demás. Así que bueno, hicieron realmente un motor súper efectivo y premiado, que a mí me gusta muchísimo. Bueno, de esa manera, ¿qué se logra? Por un lado, se elimina prácticamente al 100% el turbo lag. Por otro lado, se logra un torque parejo y lineal desde prácticamente 1000 revoluciones, 1200 revoluciones hasta el máximo de revoluciones. Una potencia descomunal con un motor súper chiquitito. Así que realmente esa combinación es espectacular. Ahora, volviendo al supercargador, ¿por qué no se usa supercargador? Bueno, ¿por qué? Porque el turbocompresor, la gran ventaja que tiene es que está utilizando energía que ya se desperdició en el motor para retroalimentar al motor otra vez, metiéndole más oxígeno. Entonces lo que va a pasar es que el motor, al aprovechar energía que está desperdiciando, va a consumir menos combustible. Entonces hace que sea más eficiente por ese lado también. Ahora, con el supercargador o el supercharger, que es el aparato grandote ese que ponen arriba de los clásicos americanos, que tiene 3 bocas, bueno, es un supercargador que tiene una correa adelante, bueno, es un supercargador obviamente brutal para lograr potencias que superan los 1000 caballos, ¿no? De hecho, la Ninja H2 tiene el supercargador, es un mecanismo mucho más chiquitito y que funciona por engranajes, y los motores TFSI lo tiene adosado abajo al supercargador y es mucho más chiquitito. O sea, no es necesario tener eso ahí arriba para usar un supercargador, no es el único supercargador que existe, ¿no? El clásico supercargador, el motor de Toretto. Pero bueno, el problema que tiene, ¿cuál es? Que utiliza energía que está sacándole al motor para hacer girar el cargador. Entonces el motor consume más combustible y por otro lado a la rueda nos dice que bueno, está enviándole 1000 caballos, pero en realidad el motor al cigüeñal está enviando 1200 caballos, pongámosle. Pero 200 caballos, por decir una exageración, ¿no? Por ahí son 1050 caballos. Pero 50 caballos que ya generó el motor quemando combustible y oxígeno, lo está utilizando para comprimir aire. ¿Por qué? Porque no está usando la energía residual que está largando por el caño de escape, está utilizando energía directamente de la que está generando el motor. Entonces consume más combustible, dura menos porque está generando menos potencia que no está mandando a la rueda, sino que la está utilizando para comprimir aire. Entonces no es más efectivo. Es por eso que no se utiliza en motores comerciales. ¿Por qué? Porque consume más combustible, dura menos y demás. Ahora, ¿por qué lo utiliza Kawasaki en la Ninja H2?
porque no importa si consume más combustible. El que se va a comprar una Ninja H2 se fija cuánto combustible consume. No, ¿a quién le importa? Si es una moto de altísimas prestaciones, que lo que más nos importa es que sea la que más acelera, la que más velocidad consigue y demás. No tiene ninguna importancia la cantidad de combustible. ¿Y cuánto dura? Tampoco importa si dura un poquito más o un poquito menos que una moto que tiene turbo. ¿Y por qué? Porque se ha utilizado el turbo convencional en moto. Pero ¿cuál era el gran problema? Como se ha utilizado en la Hayabusa y demás. ¿Cuál es el gran problema? Y es a lo que hablábamos al principio. Nosotros con el turbo lag, el problema que tenemos, y que no lo tenemos con la H2 porque el supercargador no genera turbo lag, es que nosotros acelerábamos en una Hayabusa, y si ustedes lo buscan lo van a ver, y es asesina de personas las motos de alto cilindraje o de alta cilindrada con turbo convencional. ¿Por qué? Porque nosotros acelerábamos, no pasaba nada y de pronto venía toda la potencia junta y la moto se levantaba, y si no cortábamos el acelerador inmediatamente se terminaba dando vueltas sola en el aire y podíamos ir a 100 km por hora, 150 km por hora, acelerar y la moto se levantaba. Entonces era hiper peligroso. Nos sorprendía y terminábamos teniendo un problema gigante. Entonces era imposible de dominar para una persona inexperta. Peligrosísimo. Por eso nunca trascendió el tema del turbo en las motos convencionales. No, se hacía muy peligroso, y en una curva uno aceleraba, de pronto cuando venía el impulso empezaba a patinar la rueda, nos caíamos en la curva, era indominable. Por eso en Superbike y demás el turbo nunca tuvo éxito, porque pasaba eso, es así indominable. Entonces el piloto realmente no se podía poner de acuerdo con la máquina, y a pesar de que era capaz de desarrollar una potencia terrible, no nos servía. Solamente se utilizó para cuartos de milla y con pilotos que ya lograban conocer muy bien la máquina, pero igual nunca tuvo trascendencia, pues realmente se hace indominable y peligrosísimo, sumamente peligroso. Bueno, ahora Kawasaki con la H2 y el supercargador ha diseñado un sistema muy reducido, muy efectivo. Y muchos dirán, bueno, pero la potencia del ZX10 y la H2 es casi la misma. No, la diferencia está en el torque. El torque, y esto lo tenemos bien explicado, y si ya venís viendo los capítulos anteriores, ya más o menos lo tenés visto, y también vamos a hablar en un capítulo de torque y potencia, pero el tema es así. Nosotros generamos mucha presión, tenemos muchísimo torque, lo multiplicamos por las revoluciones y conseguimos la potencia, que es lo que nos termina dando la velocidad final, básicamente. Pero si nosotros tenemos muy buena presión y eso lo podemos ir regulando por válvulas y demás, logramos que tenga muchísima energía, bajas revoluciones, y lo podemos ir recortando para que a altas revoluciones tengamos 200 caballos, pero vamos a tener una energía muy lineal. Entonces la aceleración y la recuperación, sobre todo la recuperación, y recuperación es ir en sexta a 100 km por hora, acelerar a fondo y que salga disparado y no tener que meter tercera, ¿no? Eso aumenta de una manera increíble. Entonces hace que el que ha tenido la suerte de manejar una ZX10, por ejemplo, y se pasa a una H2R, se encuentre con que tenemos energía disponible permanentemente desde bajas revoluciones, que es el gran problema de los motores de 4 cilindros en las Superbike, que a bajas revoluciones tienen muy poca fuerza, porque los cilindros son de una cilindrada nominal muy chiquita y encima son de una carrera muy cortita. Entonces, claro, logran altísimas revoluciones y gracias a eso logran muy buena potencia, pero el torque es muy bajo. Cosa que no serviría para un auto. Por eso también tenemos un video hablando de los motores 1000 de 4 cilindros de los autos económicos con los motores 1000 de 4 cilindros de la Superbike,
que claro, tiene muchísima menos potencia, pero claro, en un motor necesitamos torque, necesitamos que el motor dure, que el motor consuma poco combustible y demás, y por eso pasa eso de que a pesar de que son motores modernos, no tienen nada que ver uno con el otro. Así que bueno, de esta manera concluimos con este mundo de los sobrealimentadores para aumentar la potencia, que se pueden poner en motores que no tienen turbo. Sí se pueden poner, por supuesto, lleva un trabajo muy especializado que uno en la casa no lo puede hacer, obviamente, pero sí se puede poner. Y por otro lado, se puede aumentar la presión del turbo, sí, con un simple remapeo, que va a hacer que aumente drásticamente la potencia. Obviamente, si nos mantenemos en los parámetros que nos tenemos que mantener para no romper ni las bielas, ni los pistones, ni rajar los blocks. Pero bueno, también un taller de potenciación, si quiere aumentar la potencia y tiene todo bien estudiado y tiene el stage armado correspondiente como debe ser, va a cambiar los pistones, va a cambiar las bielas, o sea, va a forjar el motor, lo que es pistones forjados, bielas de acero y demás, así que va a lograr conseguir altísimas prestaciones, obviamente con un consumo de combustible y una durabilidad menor del motor, pero bueno, eso va de la mano de lo que esté buscando la persona que quiere potenciar su motor. Así que bueno, de esta manera sí concluimos con este informe y nos vemos en la próxima clase, que va a ser de justamente remapeo, del chipeado, del cambio del software o la EQ o como lo quieran llamar, para lograr mayor potenciación. Vamos a explicar a qué se debe y qué potencia se puede sacar, si vale la pena o no. Así que bueno, de esta manera concluimos con esta clase y nos vemos en la próxima clase del curso de potenciación de motores de 4 tiempos.